Bueno, desde hace tiempo que oímos hablar del origen cázaro o jázaro de una determinada facción llamada judía, que a lo largo de los siglos habría ido adquiriendo cada vez más poder mediante el préstamo de dinero e interés y, bueno, diferentes infiltraciones, ¿no? Y habitualmente hablamos de la conversión del antiguo Canato cázaro a la religión judía. Conversión que se hizo necesaria para no volverse sumisos, digamos, a los poderes cristianos y musulmanes vecinos. Es decir, era un canato que tenía como vecinos de un lado a los cristianos y del otro lado a los musulmanes. Ellos eran tengristas y entonces ante la posibilidad de que cualquiera de estos dos vecinos los invadieran, necesitaban, digamos, tener una religión poderosa similar a estas dos, o hacerse de una de ellas, es decir, o pasarse a ser musulmanes o pasar a ser cristianos, y ellos decidieron tomar la religión judía, que se llevaba bien con ambos, digamos, a través del comercio. Eso es lo que siempre se dice, es la versión más extendida de esta cuestión de Casaria, los cázaros y estos judíos askenazíes, que en realidad no serían hebreos. Bien, esta visión se hizo popularmente famosa, digamos, a través de Arthur Koestler y su libro La 13ª tribu, que es del año 1976, en donde sostiene que los judíos askenazíes europeos no son descendientes de los habitantes del antiguo Israel, sino más bien de una tribu turca, Khazari, que luego se convirtieron al judaísmo en el siglo VIII y posteriormente emigraron a Europa del Este en los siglos XII y XIII para finalmente decaer de alguna forma. El imperio cázaro desaparece como lugar geográfico, pero bueno, ellos se diseminan por Europa del Este. Esta teoría sobre la ascendencia de los askenazis, aunque es la más popular, no es compartida por todos los estudiosos. Y hasta ahí es lo que más o menos todos sabemos. Algunos, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene ni idea, pero digamos que los que sabemos que hay una diferencia, incluso que podría hasta verse físicamente, es la versión que es más difundida. Pero bueno, hay otra visión al respecto. Y en cuanto al papel desempeñado por los judíos de Casaria, una visión particularmente crítica es la del historiador ruso Lev Nikolayevich Gumilev, que probablemente fue influenciado por la visión de Mijail Artamonov, que era su maestro, que escribió Historia de los cázaros en el año 1962 y que a su vez influyó a otros, ¿no? Bueno, todos eruditos rusos, como el crítico literario Vadim Koshinov. Los judíos llegaron a la región de Kazajistán en dos oleadas diferentes. Primero, en el siglo V-VI, algunos judíos caraitas llegaron de Persia. Más tarde, en los siglos VIII-IX, otros judíos venían de Bizancio y estaban bien versados en el Talmud. En el siglo IX, los judíos estaban esencialmente divididos entre caraitas y rabinistas, digamos. Estos últimos estaban particularmente ligados a las enseñanzas talmúdicas. Los que llegaron al Canato desde Bizancio, de donde huyeron debido a la persecución del Papa León III, que intentó convertirlos por la fuerza al cristianismo. Bueno, en particular, un grupo de judíos especializados en el comercio internacional a lo largo de la ruta de la seda entre Europa y Asia emigró a Casaria, los radanitas, de los que hablamos en el video anterior. Y la presencia que ellos tenían, que los radanitas tenían en el comercio de la época, de España a China, es atestiguada por Ibn Khordadbeh,
como bien mencionábamos la vez anterior, así que ya estamos familiarizados con los radanitas, quiénes eran y qué pasaba con ellos. Según algunos estudiosos, la conversión de los cázaros al judaísmo se debe a los radanitas. Según Gumiliev, los radanitas constituían un verdadero grupo superétnico, particularmente diabólico según su visión. En ese momento, él dice que el comercio internacional no favorecía a la población, sino que principalmente iba en detrimento de ella, tanto en Casaria como en otros lugares, ya que la economía de intercambio natural proporcionaba todo lo que las poblaciones locales necesitaban. También afirma que los radanitas comerciaron con objetos robados también de los países del norte de Europa, pero sobre todo que se beneficiaron de la trata de esclavos, especialmente los eslavos, como también dijimos en el otro video. Gumilev afirma que los radanitas se infiltraron en la nobleza turca de Casaria al casarse con sus mujeres. Entonces, el linaje de estos matrimonios mixtos se puso en segundo orden, favoreciendo su emigración a Crimea, donde se profesaba el caraitismo. Sabemos lo de que el linaje, obviamente al tener hijos, siempre van a ser judíos, porque si la madre es judía es por vientre y si el padre es porque es el padre y el apellido. Entonces, al casarse y tener matrimonios mixtos, los hijos ya pasaban a ser de un linaje radanita, podríamos decir en este caso. Entonces, en el caso de que hubiera hijos con los dos padres judíos, estos alcanzaban una prominencia social y eran los únicos que tenían acceso a los estudios talmúdicos. La conversión al judaísmo, según el historiador ruso, fue forzada a la población de Casaria, en particular con la toma del poder de Obadia entre finales del siglo VIII y principios del IX. Un judío rico que transformó el canato e introdujo el judaísmo rabínico, reprimiendo violentamente tanto a cristianos, musulmanes como a infieles en general, digamos. Pero bueno, ya venía un poquito de antes, quizás alrededor del 730 más o menos. Entonces ahí lo que tenemos es la infiltración radanita, que se casan con las mujeres cázaras, y por otro lado la obligación de transformarse en judíos en cuanto a religión, obviamente, porque no era su etnia. Pero no es que, digamos, fue algo que la población quiso, sino que se les impuso. Y algunos decían que era por el rey Bulán, que era cázaro, pero según siempre el historiador ruso, en realidad en ese momento el que toma el poder es Obadia, un judío rico, y él fue el que los obligó a cambiar de religión. Bueno, Casaria fue muy debilitado por el príncipe Sviatoslav de Kiev, que más tarde fue asesinado por los nómades Pecheneki en el 972 en el sitio de Kiev, y con el apoyo de Casaria. En particular, Sviatoslav atacó la ciudad de Casaria, las ciudades cázaras de Sarkel, la capital Itil y Samandar. Itil, que alrededor del año 980 fue ocupada y obligada a pasarse al Islam. Bueno, en ese momento los judíos radanitas restantes se trasladaron al oeste, porque, claro, estaba este problema con Sviatoslav. Casaria empezaba a dejar de ser un imperio, y entonces, bueno, los radanitas que estaban ahí, que quedaron, se van particularmente a España y principalmente a Córdoba, donde gozaban de mayor protección. Y Gumiliev sostiene que
Bueno, esto se debía a que fue un centro comercial muy importante donde ellos todavía tenían aquellos contactos y donde, bueno, mejor tenían acceso al poder. Bueno, él sostiene que eran bastante intolerantes y que no disminuyó en su avance hacia Europa occidental, no se fueron adaptando. Y entonces esta impronta talmúdica influyó mucho en la forma de pensar de los occidentales en el último milenio. Bueno, ya hablamos de dónde deriva el nombre, ¿no? De radanitas. Hay varias opiniones al respecto. Según el historiador israelí Moshe Hill, dice que deriva de Radán, un área del actual Irak. Según otros, el nombre proviene del árabe, que quiere decir aquellos que conocen la ruta. Y para otros, el nombre estaría vinculado al Ródano, donde estos grupos se detenían durante un largo tiempo en sus viajes. Bien, la primera etimología, en particular, explicaría su adhesión a las enseñanzas talmúdicas babilónicas. Por otro lado, la fuerte presencia judía en la zona babilónica se conoce desde aquella época del exilio, en el siglo VI a.C., cuando Nabucodonosor destruye el templo y destruye la ciudad. Y también se sabe que los judíos babilónicos todavía eran muy poderosos en el área babilónica en el periodo inicial del califato abasí, cuya existencia está atestiguada desde el 750 hasta el 1258. De hecho, ya en la Bagdad abásida, algunos comerciantes judíos se establecieron como banqueros del gobierno, es decir, como prestamistas de dinero al Estado. La conocida familia Netirá, que lleva el nombre del progenitor que vivió en el siglo IX, y cuyos hijos Sal y Shak continuaron, siguiendo los pasos del padre, la financiación de las costosas expediciones militares del califato. Netirá, sin embargo, a su vez, había seguido los pasos de su suegro y de su compañero, Aarón, se llamaba, banqueros de la corte del califa al-Muqtadir de Bagdad, y considerados los financieros más ricos de Mesopotamia y Persia occidental de la época. Bueno, estos últimos, como banqueros privados de los gobernantes locales, ya lograron obtener el papel oficial de Yahat, es decir, de los recaudadores de impuestos estatales, de los responsables de emitir facturas en nombre del gobierno, así como de los prestamistas de dinero a largo plazo para la administración del califato. Sin embargo, al mismo tiempo actuaron como prestamistas para los asuntos más o menos limpios de los visires locales. Así fue como Bagdad surgió como un gran centro financiero de la época, tanto para el tráfico comercial, muy bien situado para esto a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. Los radanitas, que como dijimos además eran políglotas, y algunos de los cuales eran de origen persa, dominaron el comercio euroasiático mediante el uso de las cartas de crédito entre el mundo cristiano y el mundo islámico, al menos durante 4 siglos, entre los siglos 7 y X, pero parece que probablemente ya tuvieron un papel dominante en el periodo preislámico. Algunos creen que también son responsables de importar el uso de papel a Occidente desde China. Bueno, parece que estos radanitas ya del siglo V o VI, de hecho, habían echado raíces en algunas áreas de la actual Francia, Alemania y Polonia. Y hay pruebas de su presencia incluso en África, en Tombuctú, en Mali, ya en el siglo VIII. Después de la Inquisición española en el siglo XV, otros llegaron a territorio africano, así como al destino holandés más famoso. De hecho, fue en Holanda donde un grupo de judíos sefardíes, comerciantes marranos, como la conocida familia Méndez,
y más tarde Joseph Nassí en Amberes, que habían ampliado sus fortunas a través del comercio con las colonias españolas y portuguesa, movieron el centro de sus actividades financieras cuando se vieron obligados a abandonar la península ibérica tras el edicto de expulsión de 1492. Ya en el siglo XVII y principios del XVIII, las familias de los banqueros que estaban en España prestaban dinero a varias monarquías europeas. Algunos de estos judíos también se establecieron en Londres ya durante el reino de Isabel I, pero en particular a partir de 1664 y gracias al trabajo previo del rabino Menashe ben Israel, un judío portugués que se mudó a Ámsterdam, y al apoyo de Oliver Cromwell, Lord Protector de la Commonwealth entre 1653 y 1658. Y fueron precisamente financistas judíos sefaradíes, españoles y portugueses quienes, tras trasladarse a Ámsterdam, llegaron a Londres y contribuyeron significativamente a la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. En 1803, cuando la influencia napoleónica se hizo preeminente en Holanda, el centro financiero se trasladó de Ámsterdam a Frankfurt, donde el control financiero de la Liga Antinapoleónica cayó en manos de Meyer Amschel Rothschild, un judío de la corte de Guillermo I, elector de Hesse-Kassel. La caída de la dinastía Tang en China en el año 908, la destrucción del Kanato de Khazaria entre el año 968 y 969, combinada con las invasiones turcas en Oriente Medio, provocó la inestabilidad y casi la total desaparición de la ruta comercial de la seda y el nacimiento de nuevos actores comerciales en el mercado internacional, ya no por tierra sino por mar, principalmente ciudades-estado marítimas italianos como Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, asistidas por las familias emergentes de banqueros italianos. Los radanitas se fusionaron gradualmente con los pueblos con los que se habían asentado a lo largo de los siglos, o con otros judíos presentes en los distintos territorios donde se habían asentado, en particular, como se mencionó, en España. Desde el siglo XI y desde el siglo XII ya no aparecen, digamos, como gremio, por así decirlos, o sea, quedaron totalmente incorporados. Así que esa es la historia de la conversión de los cázaros, es decir, si eran una tribu de origen túrquica, mejor dicho, que se vio obligada por un usurpador, en realidad, por uno que tomó el poder, tomaron esta religión y además se fusionaron con los radanitas, así que, bueno, los radanitas estaban de parabienes con eso, ¿no? El problema era el resto de la población. Bueno, después hubo una serie de encontronazos con, sobre todo con lo que hoy sería Ucrania, ¿no? Con el príncipe de Kiev. Y de a poco este imperio, este kanato de Khazaria fue desapareciendo, un poco por diferentes motivos. Estos radanitas que quedaban, más algunos cázaros originales, pero ya convertidos a la religión, se fueron hacia Europa del Este, es decir, se fueron hacia, para ellos, Occidente, pero es lo que sería sobre todo la Europa del Este, y después terminaron recalando en España hasta que fueron expulsados, y de ahí se fueron para el norte, ya en su papel de banqueros, que comenzaron a tenerlo con los califatos. Entonces ya ahí ya vemos todo cómo se fue dando y cómo lo siguen exactamente así hoy en día. Es decir, una vez que ellos pasan a Europa, y de Europa van pasando por distintos países, y ya se dedican a lo que se dedican hoy en día. Lo que pasa es que ya hoy en día lograron a lo largo de los siglos muchísimo poder y muchísimo dinero. Pero bueno, la realidad es que
hay una mezcla de estos. Los cázaros originales étnicamente no son hebreos, entonces lo que tienen de judíos es la religión, si bien tenemos estos radanitas entremezclados. Entonces, bueno, sí podría haber en el ADN, si vamos a hilar fino, sí les podríamos encontrar algún rastro hebreo proveniente de los radanitas. Pero sí es verdad que con este nombre se menciona una tribu túrquica que cambió su religión. Según esa la cuentan todos, ¿no? La única discrepancia que hay es sobre si están mezclados o no con los radanitas. Pero bueno, digamos que hoy en día son una suerte de... por un lado, algunos se los toman como usurpadores y que no tendrían, por ejemplo, derecho a reclamar ningún territorio, porque ese territorio en la Biblia se le prometió a un grupo étnico que no sería el suyo. Pero si tomamos la teoría del ruso Gumilev, algún rastro les quedaría, si bien no son puros. Pero eso ya sería hilar muy fino. Acá lo importante es que el poder, el verdadero poder, la banca y todo eso viene de este grupo. De este grupo que se estableció en el Kanato de Khazaria. O sea, que estaban los radanitas, sí fueron ahí, así que es muy probable que se hayan mezclado. Pero bueno, es particularmente este grupo, cuando se habla de cázaros o jázaros, es este grupo y está mezclado con esta tribu que no es de origen hebreo. Entonces por eso es cuando se le habla de usurpadores o de judíos que no son judíos. Y a veces se lo relaciona con ese versículo del Apocalipsis donde habla de la sinagoga de Satanás, porque dice, habla de los judíos que no son judíos. Así que podría estar muy, muy, muy relacionado con esto. Y bueno, esa es la historia de el Kanato de Khazaria, de quienes salieron de ahí cuando ese Kanato decayó y se dispersaron por Europa, de aquellos que fueron a parar a España. De España fueron haciendo todo el periplo, ¿no? Y por eso hoy también Londres es el centro de la banca, así como también está muy ligado a Ámsterdam. Y bueno, ahí vamos viendo la ruta, que en un principio era... ellos transitaban la ruta de la seda hacia China y después terminaron con su comercio y empezaron a ser banqueros y empezaron con esta ruta de banca hacia occidente, hacia el oeste y hacia el norte. Y ahí vemos las familias, cómo se fueron ubicando y que además de ahí pasaron a América y que son quienes manejan hoy en día muchas cosas.